Hola mis queridas amigas, amigos del Wayuu, bienvenidos al canal Wayuu y más cositas. Aquí seguimos haciendo el fajón, estamos en el vídeo número 7. Desde el primer vídeo, desde el 1 hasta ahora ya hemos hecho la mochila. Hemos tejido una mochila con una base muy bonita. La mochila en sí también es muy bonita. Les invito a que vean desde el primer vídeo para ver todo el proceso. Y ahora estamos ya haciendo el fajón. Lo estamos haciendo con este telar kumihimo. Y ya lo siguiente será acabarlo. Yo estoy aquí, sigo con mi fajón, sigo con esta tarea, pero está quedando muy bonito. Ya les muestro. No es complicado de hacer. Una vez se le coge el ritmo, es fácil. Y el resultado es este. Miren qué belleza. Miren qué cosa tan linda. El fajón va a quedar muy bonito. Muy bonito. La mochila, toda ella va a quedar linda, linda, linda. Miren qué preciosidad. Pues nada, vamos a seguir tejiendo el fajón y ahora nos vemos. Bueno, esto ya está acabado. Ya los hilos están ya, por algún motivo siempre quedan unos más largos que otros, pero esto ya queda acabado. Entonces, ¿cómo hacemos ahora? Pues lo que vamos a hacer es ir liberando los hilos del telar. Los vamos a sacar de esta forma. Que por cierto, este fajón ha quedado lindo, lindo, espectacular. Aquí, listo, listo. Y lo que vamos a hacer es anudar todos estos hilitos que tenemos. Vamos a ir anudando unos con otros para que esto no se nos deshaga, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estos dos, vamos a hacerle aquí un nudito y así vamos a ir haciendo uno por uno, ¿eh? De esta forma, aquí y de nuevo un doble nudo, ¿eh? Entonces, esto ya los tenemos fijados. Así vamos a ir haciendo estos dos, por ejemplo, aquí. La idea es que esto quede, que no se deshaga. Que después de todo el trabajo que nos hemos dado, pues no nos interesa. Bueno, pues lo vamos haciendo. Sí, con paciencia y poquito a poquito. Pues ya una vez todos anudados, ahora estos hilos ya los iremos quitando. Y el fajón lo que vamos a hacer es doblarlo de esta forma y esto irá cosido a nuestra mochila por este lado y por este ya también le podemos quitar el amarradito que le hicimos en un principio. Y como al principio queda este nudito, queda un poquito más, pues más apretado, ¿no? Como más angosto, más estrecho, más así. Pues vamos a hacer lo mismo, ¿eh? Esto lo vamos a anudar para que no se nos pierda y luego esto lo doblaremos hacia adentro. No pasa nada si está un poquito más estrecho porque esto lo doblamos de esta forma y lo coseremos a la mochila. Vamos a coser el fajón a la mochila. Entonces, bueno, yo lo he cogido aquí. Lo que vamos a hacer es estos hilitos sobrantes de haber tejido. Los doblamos hacia adentro
ubicamos el fajón en el lugar donde nos interesa que esté. Y lo voy a coger aquí con un alfilerito que me ayude a sostenerlo mientras que empezamos a coser. Vamos a fijar primeramente aquí dando unas puntaditas. Disculpen, he estado muy resfriada porque aquí tenemos época de gripe, ha repuntado el COVID y todo este tema. Y bueno, yo no he caído con COVID ni con gripe, gracias a Dios. Pero sí me llegué a resfriar y todavía tengo un poquillo la garganta cogida. Molesta un poquito. Bien, ahora vamos a ir cosiendo el borde, porque también es importante que el borde quede firme. Vamos a meter estas puntitas. Y aquí, en esta parte de aquí, vamos a ir dando puntadas. A ver si logro encontrar aquí. Vamos a ir dando puntadas de esta forma. Vamos cogiendo aquí y atravesando. Es que no sé cómo ponerlo para que lo vean bien. Vamos a ir haciendo puntadas de manera que todo este borde se nos quede cubierto. Esto va a dar muchísima firmeza a nuestro fajón. Y mientras cosemos, pues aprovecho para pedir disculpas, porque yo sé que he tardado mucho en publicar, en crear contenido. Pero no me he olvidado. Ha sido simplemente que la época navideña, pues, se me ha presentado bastante ocupada. He participado en un mercado navideño y bueno, eso me ha cogido bastante tiempo, me ha ocupado bastante tiempo. Aparte que yo no tengo mucho stock. Entonces, claro, para participar con un stand en un mercado navideño, pues necesitaba tener material. Entonces tuve que ponerme a preparar cositas. A medida que iba vendiendo, gracias a Dios algo se vendió. Me hubiera gustado vender más, pero estoy contenta con lo que se hizo. Pues bueno, dadas las circunstancias y la época en la que vivimos, pues oye, hay que dar gracias por todo, por lo poco y por lo mucho, por lo mucho y por lo poco. Entonces, bueno, a medida que iba vendiendo, estaba diciendo que pues iba reponiendo. Entonces, claro, eso también, por otra parte, no me permitía tener el tiempo necesario para crear contenido. Y es que, chicas, el día solo tiene 24 horas. Yo quisiera que en lugar de 24 tuviera muchas más, pero no es así. Bueno, esto me está costando un poquito, pero la idea es que esta parte quede completamente cubierta con negro. Entonces yo he hecho unas puntadas hacia acá y ahora voy para atrás porque quiero que quede bien cubierto todo este borde. Sí, como les iba diciendo, pues eso, que pido disculpas porque es que no he tenido
tiempo, no he tenido tiempo físico para estar creando contenido y eso es lo que me ha hecho que he tardado un poquito en publicar este tutorial, pero bueno, ya gracias a Dios que ya lo tenemos. También explicar que aquí en España las fiestas, la temporada navideña se alarga hasta el día 6 de enero, que es la fiesta de los Reyes Magos. O sea, no, la historia no se acaba el día 25, no. Nosotros continuamos hasta el día 6 de enero, con lo cual, no encuentro el agujerito. Con lo cual, pues, esto convierte que la temporada navideña es un poquito más larga, ¿eh? Entonces, eso también influye en mi tiempo para crear contenido. Pero bueno, ya lo tenemos, ¿eh? Ya lo tenemos. Aquí tenemos nuestra mochila que ha quedado divina, ha quedado preciosa. Y el fajón ha quedado muy bonito. El fajón ha quedado divino. A mí me encanta. Es verdad que parece que con ese telar pues se lía mucho el hilo y tal, pero el resultado lo vale, ¿eh? Bueno, aquí ya como que ya he cubierto esta parte. Si les queda más fácil usar el hilo doble porque cubre más, pues también, yo lo estoy usando sencillo. De pronto, si lo ponemos doble, pues nos cubre un poquito más. Bien, ahora seguimos por este lado de aquí. Y seguimos cubriendo todo esto. Bien, lo voy a poner doble para ver el efecto. Y efectivamente cubre mucho más. Bueno, mucho más. Pues cubre un poquito más. Así. Pues nada, con hilo doble, mejor. Me estoy yo aquí complicando la vida. Sin necesidad. Así. Aquí ha quedado un espacio. Vamos a cubrirlo porque no quiero que quede ningún espacio libre. Esta parte quiero que quede toda cubierta. Listo. Vamos a seguir un poquito más. Esto ya para afuera. Así. Y aquí seguimos cosiendo hasta llegar aquí al otro extremo. De esta manera que quede todo bien cosidito. Bueno, ya les muestro que cosí la base, los bordes y aquí también le di unas puntaditas para que esta parte también quede sellada. Y de esta forma ya quedan los dos extremos. Hice igual, al otro extremo también cosí base, borde y aquí este bordecito de aquí también quedó sellado y ya está cosido.
cómo ha quedado nuestra mochila. ¿No les parece espectacular? Me encanta, me gusta muchísimo. Espero que lo disfruten tanto como yo he disfrutado haciéndola y que puedan seguir el tutorial, que puedan seguir el paso a paso y que todo les vaya bonito. Un abrazo y gracias por seguir el canal. Cuídense mucho. Hasta luego.